Buen día. En el primer módulo se va a ver los principios para el diseño estructural en edificaciones. En este primer módulo se verá la introducción al curso, donde se abarcarán algunos puntos importantes de las normas detalladas a continuación, las que podemos ver acá. Asimismo, se detallarán los pasos que se deben seguir para realizar el diseño final de una edificación. Por otro lado, es necesario mencionar que se presentarán trabajos propios y modelados completos en 3D bajo el programa Autodesk Revit, que engloba específicamente la metodología BIM. Bien, nosotros para comenzar tenemos que conocer tres normas principales, dentro de las cuales está la norma E020, que es la norma de cargas, la norma E030, que es la sismo resistente, y la norma E060, la de concreto armado. También existe otra norma, que es la E050 de suelos y cimentaciones, la cual también veremos, sin embargo, eso se tocará en otros módulos. Para comenzar, debemos conocer algunos parámetros sísmicos que nos va a ayudar a determinar la fuerza cortante que nosotros vamos a impartir en la base de una edificación. ¿Cómo así? La fuerza cortante total en la base de la estructura correspondiente a la dirección considerada se determinará por la siguiente expresión. V, que es la cortante, va a ser igual a Z, que es un factor de zona, U, el factor de uso, C, el factor de amplificación sísmica, S, el factor de tipo de suelo, y esto se va a dividir entre una reducción a esta cortante por el peso total de la edificación. Para ser un poco más visuales, voy a acá hacer unos gráficos. Supongamos que la edificación que tenemos es la siguiente. La siguiente tiene un determinado número de pisos, por supuesto. Tiene un determinado número de pisos. Ahí estoy poniendo, supongamos que esta edificación tiene 4 pisos. Con ayuda del programa ETAPS u otros programas, podemos determinar el peso de la edificación en base a sus cargas muertas y cargas vivas. Podemos saber la carga de la edificación en base a sus cargas muertas y cargas vivas. Como se sabe, las cargas muertas son todas las cargas o todo el peso de la edificación que no tiende a ser dinámico, como así el peso de los acabados, el peso de los propios elementos estructurales como columnas y vigas, como las losas aligeradas o losas macizas. También consideramos acá el peso del ladrillo o el peso del relleno que se ponga en la losa aligerada. Allí encontramos lo que es la carga muerta. Y en la carga viva, nosotros vamos a determinar cuánto es que se le va a poner por metro cuadrado a la edificación. Y esto es en base al tipo de edificación que nosotros vamos a diseñar. Si es que es una casa, son 200 kilogramos por metro cuadrado. Si es que es un hospital, serán 400 o 500. Todo esto es en base a la norma E020. Ya cuando se haga el predimensionamiento, vamos a tener que leer un poco de esta norma, muy importante. Bien. Esos puntos que se ve en la pantalla, vamos a explicarlos con mucho más detalle a continuación. Todo esto es en base a la norma técnica peruana E030. Bien. En el punto número A, de categorías de las edificaciones, vamos a poder determinar qué tipo de factor necesita nuestra edificación. Comencemos con el factor U. Existen 3 tipos.
Edificaciones esenciales, que como pueden ver acá hay dos tipos. El A1 son establecimientos de salud públicos y privados del segundo y tercer nivel, según normados por el Ministerio de Salud. Y el A2 son edificaciones esenciales cuya función no debería interrumpirse inmediatamente después de que ocurra un sismo severo, tales como establecimientos de salud no comprendidos de la categoría que está acá arriba, puertos, aeropuertos, locales municipales, centrales de comunicación, estaciones de bomberos, instalaciones de generación y transformación de electricidad, reservorios y plantas de tratamiento de agua, todas aquellas, eso es muy importante, todas aquellas edificaciones que puedan servir de refugio después de un desastre, tales como instituciones educativas, institutos superiores tecnológicos y universidades. Se incluyen edificaciones cuyo colapso puede representar un riesgo adicional, tales como grandes hornos, fábricas y depósitos de materiales inflamables o tóxicos. Edificios que almacenan archivos e información que tengan mucha relevancia. Todas ellas tienen un factor de 1.5. Pero en la mayoría de casos, no se diseñan hospitales, sino también se diseñan colegios o casas. Usualmente uno empieza así, se inicia por el diseño de casas, y es por ello que aparte existen otros 3 tipos de edificación. Edificaciones importantes, que son edificaciones donde se reúnen gran cantidad de personas, tales como cines, teatros, estadios, coliseos, centros comerciales, terminales de pasajeros, establecimientos penitenciarios, o que guardan patrimonios valiosos como museos y bibliotecas. También se considerarán depósitos de granos y otros almacenes importantes para el abastecimiento y tienen un factor de 1.3. Edificaciones comunes, que son todas las casas, viviendas, oficinas, restaurantes, depósitos, instalaciones industriales, cuyas fallas no acarrean peligros adicionales en incendios o fugas de contaminación. Por ejemplo, cuando diseñamos una casa de un vecino, de algún conocido, su factor va a ser 1. Esto quiere decir que el factor de las edificaciones comunes no va a aumentar la cortante sísmica que se le va a agregar a la edificación. Y asimismo hay edificaciones temporales, que son construcciones provisionales para depósitos, casetas y otros similares, que cada una de ellas se determina, bueno, en este caso es ver la nota 2 que encontramos acá. En esas edificaciones deberá proveerse resistencia y rigidez adecuadas para acciones laterales a criterio del proyectista. O sea, no tiene un valor específico, esto ya depende a criterio del proyectista. Asimismo, aparte de la clasificación de edificaciones por su uso, también encontramos la clasificación de las edificaciones por sistemas estructurales. Existen diferentes formas de clasificar las edificaciones, pero en este apartado se va a explicar en base a su sistema estructural. En los sistemas estructurales, en la norma 030, encontramos en el apartado 3.2.1 estructuras de concreto armado, que son todos los elementos de concreto armado que conforman el sistema estructural sismo resistente que deberán cumplir con la norma técnica E060 de concreto armado. Estas dos normas con este apartado están totalmente ligados. En el punto número 1 tenemos los que es pórticos, que por lo menos el 80% de la fuerza cortante, que se debe recordar que es el famoso SUX entre R por el peso de la edificación, esta fuerza cortante debe significar el 80%, debe absorber el 80% de todo el sismo. Mejor dicho, estos pórticos deben soportar el 80% de toda la cortante. Y es más, en esta imagen podemos ver una representación de cómo sería una edificación con un sistema estructural de pórticos. Sin embargo, algunas edificaciones pueden ser de pórticos y pueden tener muros estructurales para el ascensor, porque sabemos que sí o sí tiene que ser con el ascensor muros estructurales. Y sin embargo, podemos aún seguir en este mismo sistema estructural porque esos muros estructurales no llegan ni siquiera al 20%, o sea, esos muros no resisten el 20%.
y más del 80% lo resisten los pórticos. Pórticos, llámese a la suma o al conjunto de columnas y vigas. Continuando con el siguiente sistema estructural de muros estructurales, sistema en el que la resistencia sísmica está dada predominantemente por muros estructurales sobre los que se actúa por lo menos el 70% de la fuerza cortante en la base. Acá encontramos una imagen muy representativa de cómo es que podemos diferenciar a los sistemas estructurales. El primero son pórticos, como podemos ver acá en la imagen, lo que mayormente resiste son las columnas y las vigas. Acá tenemos muros, donde lo que mayormente resiste son las placas. Vean cómo acá se ponen las placas para el ascensor y en todas las esquinas. Y también tenemos un sistema combinado, dual, en el que tanto muros estructurales, llámese placas, y columnas y vigas, resisten la cortante sísmica. Las acciones sísmicas son, en el dual, las acciones sísmicas son resistidas por una combinación de pórticos y muros estructurales. La fuerza cortante que toman los muros estructurales está entre el 20 al 70% de la cortante, y los pórticos deberán ser diseñados para resistir por lo menos el 30%. Asimismo, en el mismo apartado encontramos edificaciones de muros de utilidad limitada, en el cual es un sistema estructural, como podemos ver acá, modelado en etapas, en el que todo está diseñado para que sean placas y losas armadas. Por ejemplo, tenemos acá edificaciones que se caracterizan por tener un sistema estructural donde la resistencia sísmica y de cargas de gravedad está dada por muros de concreto armado de espesores reducidos, en los que se prescinde de extremos confinados, o sea, columnas, y el refuerzo vertical se dispone en una sola capa. Es más, son placas que pueden llegar a ser de 10 centímetros. Con ese sistema estructural se pueden construir como máximo 8 pisos. Acá hay un límite, definitivamente hay un límite. ¿Y por qué es importante conocer qué tipo de sistema estructural de concreto existen? Porque en base a la zona donde nos encontremos, la zona en un momento se les va a explicar, en base a la zona y en base a la categoría de la edificación, que ya lo hemos explicado anteriormente, si es esencial, si es importante o si es una edificación ordinaria, la norma nos dice qué sistemas nosotros podemos usar. Por ejemplo, si es que está en una zona 4 o 3 y es una edificación esencial, la norma nos dice que esta edificación tiene que tener aislamiento sísmico por cualquier sistema estructural. Acá ya nos está diciendo qué sistemas podemos usar. Asimismo, por cada sistema estructural vamos a encontrar una constante de reducción de fuerza sísmica, que en el concreto armado por pórticos es 8, por dual es 7, en muros estructurales es 6 y muros de utilidad limitada es 4. ¿Por qué es importante saber esto? Lo que sucede es que nosotros, acá está. Lo que sucede es que supongamos que acá tenemos nuestra edificación que tiene 3 pisos. Nuestra edificación siempre va a estar sometida a varios momentos, a varias cortantes, o sea, siempre va a estar sometida cuando haya definitivamente un movimiento sísmico, va a estar sometida a movimientos telúricos. Acá está el piso, y cuando haya un gran movimiento telúrico va a estar afectado por cortantes en todos sus niveles. Pero esta cortante, ¿cómo la definimos? La definimos como SUX. Como ya he explicado anteriormente, que cada factor tiene un coeficiente o un número que lo representa. Pero ¿por qué a esta cortante, que ya nosotros definimos que es la correcta, se reduce, o sea, se le pone un factor de reducción sísmica? Porque este SUX está diseñado o empleado para simular un sismo realmente desastroso,
que tiene un periodo de retorno, o sea, un periodo de retorno de aproximadamente 475 años. O sea, nosotros vemos este sismo desastroso cada aproximadamente 475 años. Sin embargo, nosotros sabemos que la vida útil, o sea, el periodo útil de una edificación son 50 años. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos diseñando una edificación que probablemente, si es que solamente lo hiciéramos con esto, estaríamos diseñando una edificación que jamás en su vida útil va a poder atravesar un sismo desastroso con magnitudes muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En base a su sistema estructural, que esto de acá definitivamente ya se ha calculado, se le pone una constante de reducción sísmica para que también las edificaciones no salgan con una economía desmedida. Vamos ahora a explicar un poco del factor de zona. Como ustedes saben, bueno, ese es el mapa de todo el Perú y se ha diferenciado en 4 zonas de mucha importancia. La zona número 1, que es más gestionada en la zona más cercana a Brasil, un poquito más por la selva, sierra, pero muy al extremo. La zona central, que es la zona número 2, excepto acá, que está cerca a una parte de Loreto, una parte también de Cajamarca, que encontramos por acá, que tiene que ver con la zona 3. La zona 3 de por sí, más que nada, es por la sierra costeña, un poco por este lado que podemos ver acá, y la parte roja es netamente la costa, y cada una tiene un valor en específico, y a cada zona se le asigna un factor Z, o sea, un valor, según lo que indica esa tabla número 1, y ese factor se interpreta como la aceleración máxima horizontal en un suelo rígido con una probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años, lo que les expliqué hace un momento de que el periodo de retorno de un sismo desastroso era de 475 años, que podemos, a ver, lo voy a anotar, el sismo desastroso, que tiene un periodo de retorno de 475 años, que podemos asemejarlo a 500 años, siendo la vida útil de una edificación 50 años. Eso quiere decir que la probabilidad de que este sismo abarque a esta edificación que estamos diseñando equivale también a un 10%. Y a eso es lo que se refiere también acá con una probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años. El factor Z se expresa como una fracción de la aceleración de la gravedad. Y para cada zona, por ejemplo, en la zona 4 tenemos factor 0.45, 3, 0.35, 2, 0.25 y 1, 0.10. Bien, sigamos. Asimismo, ya que existe, aparte del factor de uso, del factor de la zona, existe un factor de sitio que analiza en sí el tipo de suelo que nosotros vamos a diseñar. Y existen 4 tipos de suelos, desde el más seguro hasta el más inseguro. El S0 es un suelo rocoso, el S1 va siendo un poquito más blando, el S2 mucho más blando y el S3 caracterizado por ser un suelo muy blando. Usualmente este tipo de suelos se encuentra en la región donde actualmente me encuentro, que es en La Libertad. Pero, ¿qué hacemos? Para determinar este factor de suelo, o sea, el número con el cual vamos a representar el S, tenemos que hacer una conjunción entre las zonas. Supongamos que estemos acá en La Libertad, Trujillo, la zona Z4, y que tenemos un factor de suelo muy malo, un suelo blando, S3, quiere decir que lo que nosotros vamos a usar en representación del S en SUX
va a ser el 1.10. Bien, continuemos. Y por último, también tenemos un factor de amplificación sísmica. El factor de amplificación sísmica está de acuerdo a las características del sitio y se define el factor de amplificación sísmica por las siguientes expresiones. El TP y el TL también lo podemos encontrar en la diapositiva anterior. Solamente sabiendo el tipo de suelo, encontramos cuáles son el TP, que es el periodo, son dos tipos diferentes de periodos, el TP y el TL. Bien, ¿y nosotros cómo sabemos qué periodo nosotros tenemos que usar? Para esto les voy a explicar un poco de cómo nosotros determinamos los periodos. Como ustedes saben, existe, bueno, cuando uno ya diseña que es su edificación, esta edificación por factores externos, me refiero a movimientos telúricos, va a llegar a moverse de diferentes maneras. Va a llegar a tener movimientos tanto traslacionales, que son en el eje X, en el eje Y, y también va a tener movimientos torsionales en los cuales la edificación puede mover así. La verdad es que podemos llegar a encontrar infinidad de movimientos, de modos de vibración. Sin embargo, lo usual es que los tres primeros modos de vibración sean los que definan dos traslacionales y un torsional. Y con esos periodos que nosotros obtenemos, vamos a poder, se va a explicar cuando se llegue al módulo de análisis estático y dinámico, se va a determinar cuál es el periodo que nosotros tenemos en base a el eje XX o en base al eje XY. Bien. Y si nos encontramos que el periodo es menor al TP, vamos a usar un factor de amplificación sísmica de 2.5. Sin embargo, si se encuentra que el T está entre estos valores que dependen específicamente del factor de suelo, se va a tener que usar una fórmula y con el último caso también se va a tener que usar una fórmula. Lo ideal es que cuando realizamos el diseño, obtengamos esa forma, es lo ideal, y que el factor suelo sea 2.5. Bien, y hasta aquí el primer video del módulo número 1.